La amante de la culebra. Elvira era hija única de un matrimonio que vivía en el campo. Como era hija única, la enviaban día a día a pastar el ganado en los cerros. La joven era muy desarrollada y hermosa. Ya estaba en la edad de casarse. Cierto día, mientras ella pastaba su ganado, se le acercó un joven muy atractivo. La miró de frente y le dijo: «Sé mi amante», y siguió hablándole de amor. La joven se sorprendió ante tal propuesta, no lo podía creer, pero lo pensó y viéndolo alto y vigoroso al muchacho, la joven aceptó. Desde entonces se veían en las montañas, allí se amaban. El joven le decía: «Quiero que me traigas siempre harina de trigo tostada». Ella cumplía el encargo de su amante y le llevaba harina de trigo cocida todos los días. Comían juntos, se servían el uno al otro y así vivieron durante mucho tiempo su romance. El mozo siempre caminaba y corría mirando hacia abajo y se arrastraba como si tuviera muchos pies menudos. Es que él no era hombre, era una serpiente, pero para ella semejaba un hombre delgado y alto. Después de mucho tiempo, la joven quedó embarazada y le dijo al muchacho: «Estoy embarazada. Cuando lo sepan mis padres, me reprocharán y me preguntarán quién es el padre de mi hijo. Debemos decidir si vamos a mi casa o a tu casa». El muchacho contestó: «Tendremos que ir a tu casa y yo no podré entrar libremente. No es posible. Dime, si junto al batán de tu casa hay un hueco en la pared». La joven respondió: «Sí, junto al batán hay ese hueco». «Me llevarás allí», dijo el muchacho. «¿Qué podrías hacer en ese hueco?», preguntó la joven. «Allí viviré de día y de noche». «No es posible, es un hueco muy pequeño», dijo la joven. «Entraré y me servirá de vivienda. Ahora dime, ¿en qué sitio duermes? ¿En la cocina o en el granero?», pregunta el muchacho. «Yo duermo en la cocina, duermo con mis padres». «¿Y en qué sitio está el batán?», pregunta el muchacho. «Nuestro batán está en el granero». «Cuando yo vaya, dormirás en el suelo, junto al batán», dijo el muchacho. «¿Cómo podré separarme de mis padres? Ellos no querrán que duerma sola», dijo la joven. «Simularás temer que los ladrones roben el granero. Yo dormiré allá para cuidarles, dirás, y tú sola entrarás a moler en el batán. No permitirás que tus padres lo hagan. Cada vez que muelas harina, arrojarás un poco al hueco en que voy a habitar. Me alimentaré únicamente de eso. No comeré otra cosa. Y para que no me vean, taparás cuidadosamente el hueco con el paño que limpian el batán», le dijo el muchacho. «¿No puedes presentarte libremente ante mis padres?», preguntó entonces la joven. «No, no puedo. Poco a poco iré apareciendo ante ellos», dijo el joven. «¿Y cómo vas a vivir en ese hueco? Es muy pequeño, apenas si cabe un trozo de lana», dijo la joven. «Tendrás que agrandarlo por dentro. Bueno, tú sabrás de qué manera te acomodas allí». «Pero tendrás que llevarme
Me dejarás tras el muro de tu casa, de noche me conducirás al granero. Está bien, dijo la amante joven. Esa noche, la moza fue sola a su casa, entró al granero ocultamente y agrandó el hueco que había junto al batán. Al día siguiente, partió hacia la montaña a pastar el ganado. En el lugar de costumbre, se encontró con su amante. Ya amplié el hueco, le dijo, y al anochecer se dirigieron juntos a la casa del amante. Ella dejó al mozo en el corral del ganado, detrás de la casa, y vino en la noche por él. Lo llevó hasta el hueco que había junto al batán. El mozo se deslizó suavemente en el agujero. La joven se decía entre sí: imposible, no podrá entrar. Y esa misma noche, la joven le dijo a sus padres: Padre mío, madre mía, ¿es posible que los ladrones nos roben todas las cosas que tenemos en la despensa? Desde ahora voy a dormir en el cuarto donde guardamos los alimentos. Anda, hija mía, contestaron sus padres. La joven llevó su cama a la despensa y la tendió en el suelo junto al batán. La serpiente se deslizó al lecho y los amantes durmieron juntos todas las noches desde entonces. Cuando había que moler en el batán, la joven no permitía que otro lo hiciera. Iba ella y arrojaba puñados de harina en el hueco del estropajo. Antes de irse, tapaba el hueco con el paño que servía para limpiar el batán. De ese modo, ni los padres ni nadie pudieron ver lo que había en ese agujero. Los padres no sospechaban, no se les ocurría destapar el hueco y ver su interior. Cuando se dieron cuenta que su hija estaba embarazada, se inquietaron y decidieron hablar entre ellos. Parece que nuestra hija está encinta, se decían. Es necesario que le preguntemos quién es el padre. La llamaron y la interrogaron. ¿Estás embarazada? ¿Quién es el padre de tu hijo?, preguntó su padre, pero ella no contestó. Entonces el padre y la madre le preguntaron a solas. Primero le preguntó su padre y después su madre, pero a ninguno la joven les contestó, hasta que un día sintió los dolores una noche y otra noche. Los padres la atendían, pero la serpiente no pudo deslizarse durante esas noches al lecho de la joven. La serpiente ya no vivía en el hueco, creció mucho, se hizo enorme y ya no pudo entrar en el agujero de la pared. Succionando la sangre de la joven había engordado y estaba hinchada y rojiza. Escarbó la base del batán, hizo un agujero allí y trasladó su vivienda. Era una especie de cueva bajo el batán, un gran nido, la nueva vivienda de la serpiente. Había engordado en redondo, a lo ancho. Para los ojos de su amante no era culebra, era un mozo que engordaba reciamente. Los amantes ya no podían cubrir la cueva que escarbaron bajo el batán. Por eso la joven doblaba las mantas de su cama y las tendía unas sobre otras en la base de la piedra. Así pudieron ocultar el nido de la serpiente de los ojos de los padres. Ante el silencio irreductible de su hija, los padres decidieron averiguar preguntando a las personas del ayllu. Nuestra hija ha aparecido embarazada de la nada. ¿No lo han visto en algún lugar con alguien? Quizás en los campos donde pastaba el ganado. Pero
Todos contestaban: no, no hemos visto nada. ¿Dónde la haces dormir a tu hija?, preguntaron algunas personas. Al principio dormía junto con nosotros, en el mismo cuarto, pero ahora insiste dormir en la despensa. Allí tiene su cama en el suelo junto al batán. No permite que nadie se acerque al batán, respondió el padre. ¿Y por qué causa se opone a que se acerquen al batán? ¿Qué dice?, preguntaban las personas. No se acerquen, padres míos, al batán. Pueden ensuciar mi cama, yo sola voy a moler. Así dice siempre ella, respondió el padre. Ha sufrido ya los primeros dolores del parto, dijo la madre. Ve donde el adivino, pídele que vea y averigüe. La gente común no podemos saber lo que ocurre. ¿Qué será?, dijo el señor Felipe. El padre y la madre fueron en busca del adivino. Llevaron un ataúd pequeño de coca. Le pidieron que viera el caso de su hija. Caballero, mi hija no se siente bien, no sabemos lo que tiene, le dijeron al adivino. El adivino preguntó: ¿qué le ha pasado a tu hija? ¿Qué le duele? Ha aparecido embarazada y no sabemos de quién. Hace tiempo que ha empezado a sufrir los dolores noche tras noche y no puede dar a luz. No quiere decirnos quién es el padre, dijo la mujer. El adivino consultó en las hojas de coca y dijo: algo hay bajo el batán de tu casa, y ese es el padre, porque el padre no es gente, no es hombre. Allí dentro hay una serpiente, no es un hombre. ¿Y qué podemos hacer?, preguntaron los padres. El adivino meditó unos instantes y volvió a hablar dirigiéndose al padre. Tu hija se opondrá a que mates a la serpiente. Mejor envíala lejos, a cualquier lugar que esté a un día de camino, y aún a esa orden se negará ella. Dile el nombre de un pueblo que se encuentre lejos, y que en ese pueblo hay un remedio para dar a luz. Ve, compra ese remedio y tráemelo. Me dicen que con ese remedio podrás dar a luz. Si no me obedeces esta vez, te apalearé, te golpearé hasta que mueras. Solo así conseguirás que vaya. Al mismo tiempo, contratarás gente armada de palos, de machetes y fuertes garrotes. Luego harás que tu hija salga a cumplir tu mandato, y cuando ella esté ya lejos, entrarán todos al granero y empujarán el batán. Allí debajo hay una gran serpiente. La golpearán hasta matarla, pero tienen que cuidarse que la culebra no salte hacia ustedes, porque si salta, los matará. La degollarán bien, abrirán una sepultura y la enterrarán. Bien, señor, cumpliremos tus instrucciones, dijo el padre, y salió inmediatamente. Fue a buscar gente, hombres fuertes, que le ayudaran a matar a la bestia. Contrató 10 hombres, bien armados de garrotes y de filudos machetes, y les dijo: mañana, cuando mi hija se haya marchado, vendrán a mi casa, caminando sin que nadie los vea. A la mañana siguiente, ordenaron a la joven que cocinara su fiambre, la hicieron levantar temprano, le dieron dinero para simular el mandato y le dijeron: con este dinero comprarás el remedio para dar a luz en Sumajmarca. En aquel pueblo que está en la otra banda del río encontrarás el remedio. Pero la moza no quiso obedecer
Yo no puedo ir, dijo. Entonces los padres la amenazaron. Si no vas, si no traes el remedio, te agarraremos a palos, te golpearemos hasta destrozar el feto que llevas en el vientre. Atemorizada, la joven se echó a andar. La vieron caminar hasta que se perdió de vista. Cuando había desaparecido en la lejanía, los hombres contratados se dirigieron hacia la casa. Se reunieron todos en el patio. Se repartieron su ración de coca, masticaron durante un rato y luego entraron al granero. Trasladaron al patio todas las cosas que allí habían. Finalmente sacaron la cama de la joven y luego se armaron con los garrotes al hombro y empuñando los machetes entraron al granero. Rodearon el batán y esperaron. Empujaron el batán. Una serpiente gruesa estaba tendida allí. Tenía una gran cabeza semejante a la de un hombre. Estaba engordando. ¡Wat-ah! Saltó la serpiente al verse descubierta. Su cuerpo pesado produjo un ruido al moverse. Los 10 hombres la golpearon y la hirieron. La dividieron en varios trozos. Su cabeza fue arrojada afuera a la pampa y allí empezó a debatirse, saltaba sobre el suelo. Los hombres la seguían golpeando y la machucaban. Iban donde caía y trataban de abatirla. Su sangre corría por los suelos, brotaba a chorros del cuerpo mutilado, pero no podía morir. Y cuando estaban golpeando la cabeza de la serpiente, en ese momento llegó la joven amante. Al ver gente reunida en el patio, corrió al granero, hacia el batán. La piedra estaba bañada en sangre. El nido de la serpiente estaba vacío. Volvió la cabeza para mirar al patio. Varios hombres golpeaban con garrotes la cabeza de su amante. Entonces lanzó un grito de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué destrozan la cabeza de mi amante? ¿Por qué lo matan? Era mi marido, es el padre de mi hijo. Su voz colmó la casa, contempló la sangre y sintió espanto, y por el esfuerzo que hizo para gritar, abortó. Una multitud de pequeñas culebras se retorcieron en el suelo, cubrieron la tierra del patio, saltando y arrastrándose. Mataron al fin a la gran culebra, también a las serpientes pequeñas, las persiguieron a todas y las fueron aplastando. Luego, algunos de los hombres cavaron un hoyo en la tierra y los otros barrieron la sangre. Barrieron la sangre de toda la casa, la juntaron cerca del hoyo y enterraron las serpientes y el barro de sangre. Y llevaron a la joven hasta la habitación de los padres. Allí la curaron. Volvieron las cosas del granero a su lugar primitivo. Limpiaron y arreglaron la casa. Cargaron el batán hasta una cascada del río. Colocaron la piedra bajo el chorro de agua y allí la dejaron. Y cuando había quedado todo en orden, los padres de la joven dieron a cada hombre lo que era justo por su trabajo. Ellos recibieron su salario y se fueron. Más tarde, los padres preguntaron a su hija: ¿cómo? ¿De qué modo pudiste vivir con una serpiente? No era un hombre tu marido, era el demonio. Entonces la joven confesó su historia, hizo el relato de su primer encuentro con la serpiente, y todo ello se llegó a saber y quedó aclarado. Y los padres curaron a su hija, la cuidaron y la sanaron de su cuerpo y de su alma. Y después de mucho tiempo, la joven se casó con un hombre bueno y su vida fue feliz.